Quiero que comencemos leyendo el Salmo capítulo 13. El Salmo 13 eh, es un salmo corto, son 6 versículos. Vamos a leerlos completos. El salmo comienza así: ¿Hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma, teniendo pesar en mi corazón todo el día? ¿Hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? Considera y respóndeme, oh Señor, Dios mío. Ilumina mis ojos, no sea que yo duerma el sueño de la muerte, no sea que mi enemigo diga, lo he vencido. Y mis adversarios se regocijen cuando yo sea sacudido. Pero yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se regocijará en tu salvación. Cantaré al Señor porque me ha llenado de bienes. El texto nos muestra 3 personajes: Dios, los adversarios o enemigos y el orante, aquel que se dirige al Señor. El orante está pasando por una situación que se convierte en gran pesar para su vida. No da un detalle específico, simplemente dice que su corazón tiene gran pesar todo el día y que la experiencia que él está pasando es asociada con que Dios le ha abandonado. ¿Hasta cuándo, oh Señor? ¿Hasta cuándo? Y en la llegada del sufrimiento a nuestras vidas, surgen estas preguntas o este tipo de preguntas de forma natural. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Qué sentido tiene todo esto? Parte de nuestra naturaleza nos dice que el hombre desea entender. Ya lo decía incluso Aristóteles en su metafísica. El hombre por naturaleza desea entender. Nuestra mente, diseñada por Dios a su imagen y semejanza, busca comprender el porqué de las situaciones, el porqué de las circunstancias. De tal manera que al ser natural también es una pregunta válida. ¿Por qué este terremoto donde murió mi familia? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué este accidente? ¿Por qué esta traición de mi esposo o de mi amigo? ¿Qué tiene que ver esto con Dios? El ser humano reacciona de esa manera. De alguna forma, al buscar esas respuestas, creemos que vamos a encontrar un consuelo, creemos que vamos a encontrar un alivio. En este tema del consuelo vamos a desarrollar varios aspectos. El primero de ellos es la búsqueda natural del hombre por comprender. El segundo es el límite de esa comprensión humana. El tercer aspecto es el amor como respuesta al misterio del dolor. Y por último, el consuelo que viene de la confianza, de la fraternidad y del amor. La búsqueda del creyente por comprender el sentido del sufrimiento. Anselmo, un escolástico medieval, hablaba sobre el tema de la fe, el entender y el misterio de Dios en los siguientes términos. Dice: Señor, yo no pretendo penetrar en tu profundidad. ¿Cómo iba a comparar mi inteligencia con tu misterio? Pero deseo comprender de algún modo esa verdad que creo y creo que mi corazón ama. No busco comprender para creer, esto es, no busco comprender de antemano, por la razón, lo que haya de creer después, sino que primero creo para esforzarme luego en comprender, porque creo una cosa: si no empiezo por creer, no comprenderé jamás.
Lo que Anselmo dice lo resumió antes Agustín en una frase que es creo para entender. De tal manera que al problema del dolor, si vamos a responder desde la fe, el primer supuesto es la fe, es decir, que alguien crea para que después pueda entender. Ahora, habíamos dicho, la búsqueda de entendimiento no es algo que la Biblia deseche. Es normal que cuando una persona afronta un sufrimiento, busque de alguna manera encontrar el sentido de lo que le pasa. Porque el ser humano no vive solo de lo material, sino también de esa experiencia de que hay un sentido, y de esta manera nosotros podemos ver cómo eso está inscrito en el corazón del hombre. De hecho, ante una de las más grandes tragedias de la humanidad, como el Holocausto, surge un texto que habla de ese enfoque. El psicólogo Víctor Frank escribe uno de los famosos textos que es El hombre en busca de sentido. Y él comienza a desarrollar eso. En este tipo de experiencias, el ser humano siempre trata de encontrar la razón por la cual llega de repente el dolor y nos perturba, nos descoloca, hace que cambiemos de dirección. Cuando llega una experiencia dolorosa, se vive como una pérdida de la orientación. ¿Y ahora qué voy a hacer? Ante esto que cambia radicalmente todo lo que yo pensaba sobre la vida, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a salir de esto? ¿Cómo voy a enfrentar esta situación? ¿Cómo reestructuro mi vida a partir de esta pérdida, de esta tragedia? Y Anselmo dice, si no creo primero, tampoco puedo esforzarme luego por comprender. Si partimos desde la fe, entonces partimos desde el dato de la revelación, desde lo que Dios ha dicho de sí mismo, desde lo que Dios hace en la historia. Ahora, en algunos casos, Dios, en su misericordia, deja al hombre entender su providencia, deja al hombre ver sus objetivos, deja al hombre ver sus finalidades. En el caso de José, al final de un proceso de muchos años de sufrimiento que comenzaron desde la venta de sus hermanos hasta Egipto, después de todos los años de cárcel y cuando Dios lo colocó en el puesto donde lo había colocado, José logra entender, estamos hablando de un proceso de quizás 30 años más o menos, y eso también nos dice algo sobre la forma como debemos asumir las inquietudes existenciales, porque nuestra sociedad está acostumbrada y mal acostumbrada o cree que todo se soluciona en lo que alcanza a pasar la pantalla de un mensaje o de una propaganda. La duda existencial y la comprensión del sentido del sufrimiento pasaron 30 años antes de lograr comprender lo que comprendió José. Y a veces nosotros creemos que al siguiente instante de que nos acontece una tragedia entenderemos. Cuando mucho al día siguiente todo debe estar claro. Y una semana ya es un periodo de tortura extrema a la que Dios nos está sometiendo. Pues no, hermano, 30 años, 40 años, toda una vida y quizás Dios no satisfaga tu deseo de entender, porque no está obligado a eso. En el caso de Job vemos eso. Si tú logras responder, entonces yo te respondo. Y todos sabemos lo que implica eso. Job no tenía la capacidad para responder las cosas básicas sobre la creación, ahora mucho menos sobre el ser directo de Dios. Sin embargo, en algunas ocasiones, Dios se complace en explicar su providencia o en dejar ver su providencia. Y este fue el caso de José. Pero José les dijo, no teman. Recuerden, muere el padre de José. Los hermanos interpretan la situación de esta manera. Hasta este momento, por amor a nuestro padre, José ha retenido su mano de vengarse.
Pero ahora que nuestro padre ha muerto, nada detiene la mano de José. José no nos había hecho nada porque no quería que nuestro padre muriera con el sufrimiento de ver su familia en estas circunstancias. Pero ellos entienden, ahora ya no hay nada que nos libre de las manos de la venganza de José. Y ellos se dirigen, nuestro padre dejó dicho, como tratando de buscarse una protección. Y José le responde, no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿Ustedes creen que yo voy a ejecutar mi venganza? No, yo no soy Dios. Recuerden, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Eso es lo que José tiene en la mente. Él dice, Dios hará. Yo no soy Dios para tomar esa justicia en mi mano. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera lo que vemos hoy. ¿Recuerdan la cita de Agustín que hablamos sobre cómo Dios puede convertir, cierto, un mal relativo en un bien mayor? José dice, ustedes pensaron hacer mal, y de hecho lo hicieron, porque lo vendieron y terminó preso y todo lo demás. No fue un solo pensamiento, ejecutaron la acción. Pero ellos pensaron un mal que al final Dios convirtió en bien, y José lo ve, alcanza a discernir eso y dice, y preserve la vida de mucha gente. Ahora pues, no teman. Y dice, yo proveeré para ustedes y para sus hijos. Viene la palabra, dice, y los consoló y les habló cariñosamente. Pues miren cómo, en la medida en que José entendió la providencia de Dios, fue posible para José la restauración por medio del perdón, incluso más allá. José se convierte en aquel que consuela a sus hermanos, que fueron los que le causaron ese gran mal. En todo esto vemos que José alcanza a comprender algo de la providencia de Dios y alcanza a entender que había un fin mayor en todo lo que le sucedió, en todo eso. Como lo dice también Agustín, dice, de ninguna manera hubiera permitido el Dios omnipotente la presencia del mal en sus obras, de no ser tan bueno y poderoso que del mal pudiera sacar un bien. Y esta es la interpretación que hace José. Pero también es interesante ver que Dios utilizó como un instrumento de consuelo al mismo José. Porque el texto dice, y los consoló y les habló cariñosamente. Y el consuelo se traduce en una promesa de cuidado. Yo proveeré para ustedes y para sus hijos. Y aquí recordemos que realmente José es una causa secundaria. Fue Dios el que lo colocó en esa situación para que él fuera el instrumento en las manos de Dios para proveer y cuidar al pueblo del pacto del cual iba a venir el Salvador. Vemos que la provisión que Dios hace, el cuidado que Dios hace del pueblo, tiene que ver con todo el plan de redención que va a terminar en la venida del Mesías, porque de ese pueblo vendría la salvación. De ahí que Dios preserve al pueblo a través de todas las etapas difíciles de la historia, como cuando lo vemos con el perverso Amán que se levanta. Oh rey, hay un reino que no obedece nuestras leyes, que no vive conforme a nuestras costumbres. No le conviene al rey dejarlos vivir, y se trama todo el evento, pero en la providencia de Dios había colocado en un puesto especial a alguien de ese pueblo. Por eso las palabras de Mardoqueo a su sobrina le dice, ¿no sabes tú si para esta hora Dios te ha puesto ahí? Si ven, en todo lo que sucedió, uno tiene que ver la rebelión de la antigua reina, cómo influenció para que terminara una judía en la corte del rey. Y cuando se da todo el desarrollo del tema, al final
cómo se nota, aunque en ese libro de Esther no aparece una referencia directa a la providencia. Las referencias de la providencia son muy notorias de forma indirecta. En la confianza que se traduce cuando tiene que entrar la reina a pedir la cita con el rey, dice, si yo me presento y él no extiende el cetro, moriré. Y es una decisión difícil. Y miren que Amán está hablando con su sobrina, la que crió, a la que ama, y le dice, no sabes si para este tiempo Dios te ha puesto ahí. Amán no sabía cuál era la voluntad que el rey iba a manifestar, pero sí le dice algo, no creas que por estar en el palacio del rey, el decreto no te va a llegar. Por eso Dios te ha colocado en este momento y en este lugar. Es una forma muy interesante de cómo Amán lee la providencia, cómo lee todo el designio de lo que ha venido pasando. Pero el punto es, en algunos momentos esa providencia puede llegar a ser clara para las personas que intervienen en ellas y en otros momentos no. Pero el otro aspecto que nos deja ver el texto es cómo Dios consuela por medio de palabras de consuelo que vienen de aquellos que han experimentado el sufrimiento. Cuando José consuela, hemos de saber que es alguien que de verdad ha sufrido las consecuencias del pecado de otro. Y ahora se convierte él en el instrumento de Dios para consolar a aquellos que le habían hecho daño. Y aquí vemos cómo la Biblia nos llama a que nosotros tenemos que ser esos instrumentos de consuelo. En la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 14, el apóstol nos instruye de la siguiente manera. Les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles, sean pacientes con todos. Lo que hizo José de animar a los desalentados es una de las maneras como Dios consuela a su pueblo, con palabras de amor, con palabras de gracia, pero también el consuelo muchas veces requiere estar dispuesto a acciones concretas. Yo proveeré para ustedes. Incluso el consuelo muchas veces necesita simplemente la disposición de un corazón de escuchar el dolor del otro. De tal manera que, con relación a la pregunta de por qué me pasa esto a mí, por qué esto, por qué lo otro, es legítimo que nosotros busquemos comprender. Y ese buscar comprender debe estar guiado por la palabra de Dios. Buscar a través de lo que Dios habla en su palabra. Buscar a través del consejo sabio de algunas personas que nos puedan orientar. Buscar esas respuestas en la intimidad de la oración y la meditación de la Escritura. Y puede ser que Dios se plazca en hacernos entender, pero también puede ser que no. Y ese es el tema. Luego eso nos lleva al segundo aspecto y es el límite del comprender. Pablo en Romanos, en el capítulo 11, versículos del 34 al 36 dice, pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha llegado a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria para siempre. Pero ¿cómo quedan las respuestas a esas preguntas?
¿Quién ha conocido la mente del Señor? Creo que la respuesta es clara para todos nosotros. Nadie. ¿Quién le ha dado consejo a Dios? Nadie. ¿Quién le ha dado algo para que Dios esté en deuda? Nadie. Lo que nos lleva al tema de que la humanidad tiene una limitación en la capacidad de comprender. Recordemos, Dios en sus perfecciones es infinito, de tal manera que no podemos pretender que nuestra mente finita alcance a entender todas las cosas. Por lo menos no todas las cosas de este lado de la creación. Y yo creo que ni siquiera todas las cosas en el reino, porque aún en el reino se va a conservar la distancia entre la criatura y el creador, porque aún así seguiremos siendo limitados. Viviremos una vida eterna, sí, pero no somos eternos porque sí, sino porque Dios nos lo concede. Tendremos una gran cantidad de comprensión sobre lo que pasó en esta creación temporal, pero aún así no habrá un conocimiento perfecto de Dios, porque un conocimiento perfecto de Dios implicaría tener el mismo conocimiento que Dios, y eso no puede ser, porque ahí serían dos dioses de igual sabiduría. No es así, permanecerá siempre el límite del conocimiento de sus criaturas. Dios es infinito. Su sabiduría no tiene límites. La providencia de Dios en muchas cosas excede la capacidad de nuestra comprensión. No todas las situaciones dolorosas que experimentemos podemos lograr entender el final, el sentido. Nosotros entendemos por la Escritura que muchas de esas cosas Dios las usa como procesos formativos, como purificación de nuestro carácter, como santificación de nuestra vida. Santiago 1 del 2 al 3 lo dice. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Que la paciencia tenga su efecto, sus resultados, su perfecto resultado, para que sean perfectos, completos, sin que nada les falte. Es decir, para que sean personas maduras. Eso entendemos que es el propósito final del Señor. Pero en medio de la experiencia del dolor, ¿podemos ver exactamente dónde está Dios trabajando en nuestro carácter? La mayoría de las veces lo único que vemos es el dolor y ya. Quizás después de muchos años, al final de la vida, podremos llegar a decir, caramba, aquella situación de hace tanto tiempo terminó siendo importante para que yo madurara y yo aprendiera tal cosa. Y ojalá que así sea. Pero también es posible que llegue el final de nuestra vida y la pregunta siga siendo la misma. ¿Por qué me habrán pasado tantas cosas? Y la respuesta siga siendo incierta. Es posible que así sea, como en el caso de Job. No, no vas a saber qué estaba haciendo yo. Confórmate con saber que todo lo que yo hago es bueno para ti, aunque tú no lo veas en este lado de la creación. Al final, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí? No es un pecado que busquemos entender. No es un pecado porque responde a nuestra naturaleza. Dios nos diseñó de esa manera. Incluso tampoco es un pecado expresar nuestro dolor. El salmista lo hace. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Acaso me abandonaste? Ahora mis enemigos se burlarán. ¿Por qué? ¿Hasta cuándo? ¿Qué pasa? Ilumina mis ojos para que yo entienda lo que pase. Incluso dice, ilumina mis ojos antes de que yo vea la muerte, por lo menos antes de morir. Déjame entender lo que está pasando. Pero aquí entendimos o debemos entender
que hay ciertos misterios que nosotros debemos respetar. Si bien es cierto, la fe cristiana no es una apología a lo absurdo, no es una apología a lo irracional. El tema del misterio es diferente. No se trata de que Dios haga cosas inconsistentes o incoherentes. Se trata de que Dios hace cosas que nuestra mente finita no alcanza a comprender. Y eso es lo que dice Anselmo, dice, Señor, yo no pretendo penetrar en tu profundidad. ¿Cómo iba a comparar mi inteligencia con tu misterio? ¿Sí ven lo que dicen? ¿Cómo voy yo a pretender con mi inteligencia limitada abarcar el misterio que eres tú? Dice, pero aún así, Señor, tengo que decirte que yo deseo de alguna manera comprender, de algún modo comprender aquello que mi corazón ama, es decir, a ti. Ahora, de tal manera que nosotros podemos seguir buscando comprender la voluntad de Dios, comprender la voluntad de Dios revelada ¿dónde? En su palabra. Pero ¿y qué pasa si no se encuentra la respuesta? Es la pregunta. ¿Qué pasa si al final no encuentro el comprender? Hay algo que deberíamos pensar, que puede ser que la respuesta que necesitemos no sea un concepto, ni una idea, ni un porqué, sino que la respuesta que necesitemos sea realmente la experiencia del amor de Dios en medio del sufrimiento. Y aquí voy a la primera carta de Juan. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Pero miren en dónde se manifestó el amor de Dios. Dice, en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En eso se manifestó el amor. ¿Y saben dónde se ve también la providencia oscura de Dios en medio del sufrimiento? En el misterio del amor encarnado, en el misterio de Jesús ante Pilatos. ¿Eres tú rey? Pregunta, ¿cierto? El pragmático gobernador romano. Dice, mi reino no es de este mundo. Y él dice, bueno, yo no me interesan las cosas de su debate religioso y todo lo demás. ¿Acaso tú no sabes que yo tengo autoridad para decidir sobre tu vida? La amenaza era muy clara. Estás en mis manos. Yo puedo hacer contigo lo que quiera. Así que contéstame bonito, porque si no, te mando a ejecutar. Y el Señor le contesta, ¿sabes algo? Ninguna autoridad tienes tú realmente. Ninguna autoridad tendrías tú hoy, ahora, en este momento, si no fuera porque la mano de mi Padre te la ha entregado. Así que en este momento, frente a la muerte, yo tengo claro que no eres tú quien gobierna, es el cielo el que gobierna. Tú eres una causa más dentro del plan de Dios. De tal manera que nosotros podemos ver cómo el Señor lee la providencia. Ustedes recuerdan cuando Pablo escribe en sus cartas, Pablo, preso de Jesucristo, ¿y a ustedes no les causa como una disonancia eso? ¿Cómo así que preso de Jesucristo? Lo tenían preso los romanos. Jesús no mete preso a nadie.
Pero Pablo lee la historia, su sufrimiento, sus prisiones desde la providencia. Él dice, yo estoy aquí porque mi Señor quiere que yo esté aquí y que yo pase por todo esto para un fin mayor, que es que su evangelio sea predicado. De tal manera que Pablo no convierte su carta en un lamento o en una queja. Pobrecito yo que estoy preso por causa de los romanos. Dice, yo soy preso de Jesucristo y por causa del evangelio estoy aquí. De tal manera que en eso encuentra Pablo el sentido de su sufrimiento y de sus prisiones y de todo lo que le está aconteciendo. Ahora, ¿por qué esto es importante? Por lo que vimos en el Salmo. ¿Hasta cuándo, oh Señor, acaso me has abandonado? Esa es la pregunta del sufrimiento. Esa es la pregunta del sufriente. ¿Acaso Dios ha abandonado la historia de la humanidad? En momentos de dolor, la mirada se acorta. No vemos más allá del momento de dolor. Pero en ese momento es donde nosotros tenemos que reflexionar en la historia de la redención, en recordar todo lo que Dios ha hecho y sus promesas hacia el futuro. Dios es amor. El cristianismo no es el encuentro con una gran idea, ni una gran moral. El cristianismo es el encuentro con el misterio del amor encarnado en la persona de Cristo Jesús. En los momentos de sufrimiento surge la pregunta, ¿será que Dios sí me ama? ¿Será que Dios no se habrá olvidado de mí? ¿Dónde estoy yo en la mente de Dios si estoy sufriendo? Es significativo eso, sobre todo la enfermedad. Cuando Lázaro enferma, es bien interesante las palabras que se le dirigen a Jesús. Señor, al que tú amas está enfermo. Para muchos, las dos palabras no deben ir juntas. Si Dios me ama, yo no debo estar enfermo. Pero en el Evangelio eso no significa un problema. Señor, al que tú amas está enfermo. Y la respuesta nos escandalizaría todavía más. Dice, vamos, porque Jesús no solamente iba a permitir la enfermedad, sino algo mucho peor, la muerte. Pero la muerte para traer a luz la resurrección y la vida como promesa del Evangelio. Ahora, si tú te estás preguntando dónde está Dios en medio de mi sufrimiento, recuerda la historia. Y la historia de la que te estoy hablando es la historia de la cruz. El amor tiene dos dimensiones que a veces olvidamos. Hay una dimensión objetiva que nos permite tener la certeza de la fe, la certeza del amor de Dios, cuando creemos, como dice el salmista, que Dios nos ha abandonado. Cuando en medio del dolor nuestras emociones se desestabilizan, llega la duda. Mira la cruz, hermano. Ese es el amor objetivo de Dios. Si tú crees que Dios no te ama, recuerda, el amor de Dios se tradujo en un hecho concreto. El amor de Dios no es algo inseguro. Dios no cambia. Dios no deja de cumplir sus promesas. Y recuerda esta promesa. Mateo 28:20. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso fue lo que Jesús les dijo. Yo estoy con ustedes. Eso es objetivo. Es una promesa que Dios no va a dejar de cumplir. En la cruz también vemos ese amor sanador. Si tú tienes dudas sobre el amor de Dios, recuerda, hasta el fin del mundo,
yo estoy contigo. Y si quieres saber si yo te amo, mira la cruz. Esa es la muestra del amor en la historia. Eso es lo que Jesús le dice a Nicodemo en Juan capítulo 3, versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Recordemos la imagen de esa serpiente en el desierto. ¿Se acuerdan? El pueblo, por su incredulidad, Dios envía la plaga de serpientes y Dios instruye a Moisés que coloque un mejustán, una serpiente de bronce alzada, y le dice: instruye al pueblo, cuando una de estas serpientes le pique, la persona va a dirigir su mirada a esa serpiente y yo lo sanaré. Si ven cómo Dios instruye al pueblo y le dice la fe, confía en lo que yo te digo, y mira ahí la serpiente levantada. Cuando llegue el terror de la muerte por la mordedura de la serpiente, mira la cruz. Y aquí lo vuelve a decir, Señor, así como Moisés levantó, el Hijo del Hombre será levantado. ¿Para qué? Para que en el momento de la duda, del dolor, del temor, del sufrimiento, de la ansiedad, de la desesperación, puedas tener un referente objetivo al cual mirar. Mira la cruz. Y ahí encontrarás la respuesta del amor de Dios. Y la historia, ese evento en la historia nos remite a la esperanza en la cual el creyente también encuentra consuelo en medio de su aflicción. Apocalipsis. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Y después dice: y Él enjugará toda lágrima de sus ojos. El consuelo definitivo en el reino venidero. Y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Pero les había dicho dos dimensiones del amor. Uno, ese amor objetivo, que no depende de nuestras cavilaciones, que no depende de decir: ¿será que Dios me ha abandonado? ¿Será que habré hecho algo que a Dios no le gustó y por eso me está pasando esto? Eso se responde desde la cruz. Si tú crees, si tú miras a la cruz con fe, entonces ahí está tu respuesta. Pero también el amor tiene otra dimensión, y es la dimensión subjetiva, la experiencia del amor. La experiencia del amor ya a nivel interior, que solo es posible en el corazón del hombre porque el Espíritu Santo que Dios nos da nos permite sentir de una forma viva, experimental, el amor de Dios también. El amor de Dios que extiende su mano para tocar al leproso, que extiende palabras de ánimo y de consuelo. Y por eso la Biblia nos llama a esa meditación interior, a esa oración personal, en donde hablamos con Dios y Dios responde por medio de su palabra. Y nos llama, dice: me acordaré de las obras del Señor. Ciertamente me acordaré de tus maravillas antiguas. Meditaré en toda tu obra y reflexionaré en tus hechos. Salmo 72, 77, 12. ¿Con cuál confianza?
que nuestro Dios está en los cielos y Él hace lo que le place. Salmo 115, versículo 3. Dios controla todas las cosas y consuela nuestros corazones no solamente con explicarnos algo de su accionar, sino con el amor que Dios ha manifestado en nuestros corazones. Mateo nos llama a cómo meditar en la providencia de Dios. Versículo 26 del capítulo 6. Miren, si ven, los ojos de la fe, lo que pide el salmista. Ilumina mis ojos para que yo pueda ver. Y ahora el texto dice, miren las aves del cielo. Ellas no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Y sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿Qué es lo que nos pide que hagamos este texto? A que mires las cosas naturales desde los ojos de la fe. A que mires la historia del mundo desde los ojos de la fe. No es mero materialismo, no es el materialismo el que controla la historia, es Dios. Miren la creación y ahí podemos ver la providencia y el cuidado de Dios. Y nos hace una pregunta el texto. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas, que las aves? ¿Quién de ustedes, por estar ansioso, puede añadir una hora al curso de su vida? Nadie. Pero Dios controla y cuida tu vida. ¿Dónde lo aprendes? Mira las aves. Dios las cuida. Dice, y después dice el otro texto que es paralelo. Observen, otra vez, miren, repite, cómo crecen los lirios del campo. De nuevo, no trabajan ni hilan, como las aves que ni recogen en graneros. Pero les digo que ni Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. ¿Por qué? Y si Dios que viste la hierba, que hoy es y mañana se echa al horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? El texto nos llama a leer la providencia y nos invita a leer la historia personal, no desde los ojos de un materialismo, sino desde los ojos de la fe que ve a Dios gobernando y cuidando su creación. Y luego Dios mismo te dice, mira, Dios cómo cuida su creación, cómo no te cuidará a ti, que no escatimó ni a su propio Hijo para darte una vida eterna. Te cuida con amor, de tal manera que el consuelo que nosotros de verdad buscamos se encuentra en esa relación de amor con Dios. Se encuentra en el amor. Es posible que no en la respuesta que estás buscando al sentido o al por qué. La respuesta no es por qué, sino un quién. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? De tal manera que así contesta el salmista. Al final de todo, el tema se resume en cómo me relaciono yo con Dios. La respuesta del orante ante la tristeza, ante todo lo que le está pasando es, pero yo en tu misericordia he confiado. ¿Sí ven? Así es como el orante del Salmo resuelve su duda. Dice, no entiendo, quizás no logro ver, pienso que me has abandonado. Pienso que me has dejado en manos de mis enemigos y que quizás me espera la muerte. Dice, pero la única respuesta que yo encuentro es que en tu misericordia he confiado. Y si hay algo que trae alegría a mi corazón es, mi corazón se regocija en tu salvación. Dice, y cantaré al Señor porque me ha llenado de bienes. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar al que está en aflicción
dándoles el consuelo con el que nosotros fuimos consolados. Porque así como los sufrimientos de Cristo son en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Si ve la unión, el consuelo en la unión con Cristo, el consuelo en la cruz. Dice, así como Cristo sufrió, nosotros hemos también sufrido. Pero también en eso tenemos consuelo. Porque así como los sufrimientos de Cristo son en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. De tal manera que nosotros vemos cómo Dios cuida, cómo Dios da consuelo, fortaleza. El consuelo entonces va a venir de ver la obra de Cristo y de su esperanza. Pero también podemos ver que en todo esto necesitamos el consuelo que llega a nuestro interior. Y ahí se requieren las disciplinas de la meditación, de la oración, del ayuno, del buscar interior, la experiencia subjetiva del amor de Dios. Pero esa experiencia nunca viene aparte de la cruz, sino en mirar la cruz. Por eso Pablo dice, busquen consuelo en ver los sufrimientos de Cristo y en Cristo habrá consuelo. Así, hermanos, que Dios nos consuele en Cristo Jesús, Señor nuestro.